Hola compañeros, bienvenidos a IQ-Sol. El día de hoy estaremos resolviendo problemas de cinética mediante el método diferencial. En el método diferencial nosotros vamos a tomar nuestra ley de potencias y la vamos a linealizar. Para linealizarla estaremos aplicando logaritmos naturales en ambos lados de la ecuación. Del lado izquierdo obtendremos el logaritmo natural de la velocidad de reacción de A y del lado derecho el logaritmo natural de un producto. Por leyes de los logaritmos yo puedo separar ese producto en la suma de sus logaritmos. Y lo mismo va a pasar con este último término que yo tengo aquí, que mediante leyes de los logaritmos yo voy a bajar este exponente como un coeficiente. Bueno, esta ecuación ya se parece a la de la recta, donde yo tengo el término y, que va a ser el logaritmo natural de la velocidad de reacción de A. Tengo mi ordenada al origen b, que va a ser el logaritmo natural de k. Voy a tener mi pendiente m, que va a ser el orden. Y voy a tener mis datos de x, que van a ser el logaritmo natural de la concentración de A. ¿No? Entonces recuerden que yo la velocidad de reacción de A la represento como la diferencial de la concentración de A, que A es mi reactivo limitante, con respecto del tiempo. Entonces mis datos de esa diferencial de A con respecto al tiempo elevados a un logaritmo natural, pues van a ser mis datos de Y. Y mis datos de concentración de A, obviamente con un logaritmo natural aplicado, van a ser los datos que yo voy a tener en X. Y estos dos datos son los que yo voy a graficar, X y Y. Una vez que yo los grafique, yo voy a obtener la ecuación de ese gráfico. Y de esa ecuación yo voy a tener mi término B, que va a ser la ordenada al origen, y yo de B voy a obtener el valor de K. Despejándolo me queda como el exponente de B. Y yo voy a tomar mi pendiente M y el valor que yo obtenga de esa pendiente va a ser el orden que yo obtenga. Vamos a resolver un ejercicio. Aquí tengo esta reacción que se lleva a cabo tengo un experimento de tiempo y de concentración. Como ven, A es mi reactivo limitante y a lo largo del tiempo pues su concentración va disminuyendo. Entonces, para yo resolver un problema mediante el método diferencial, ya tengo que tener estos dos valores listos. Yo ya tengo que haber hecho mi tratamiento de datos cinéticos para obtener una tabla que se vea así: tiempo y concentración de A. Ahora, el siguiente término va a ser el de la diferencial de la concentración de A. Eso significa que yo voy a estar tomando el segundo y le voy a restar el primero. Lo aplico y calculo todos los valores menos el último. El último yo ya nunca lo voy a calcular. Estos son negativos y eso es correcto porque la concentración va disminuyendo, ¿no? Entonces si yo hago una diferencia entre el final menos el inicial, pues ese valor va a ser negativo. Luego, en mi siguiente columna yo voy a calcular el promedio de la concentración de A. Eso lo voy a ir haciendo de dos en dos. Yo voy a tener el primero, yo voy a colocar un paréntesis, el primero más el segundo, y eso yo lo divido entre 2. Lo calculo y calculo el resto de los valores menos el último, acuérdense, el último ya no. De ahí calculo la diferencial del tiempo, que se calcula exactamente como la concentración, que va a ser el final menos el inicial. Yo lo coloco aquí y calculo todos mis datos menos el último. Me parece que este tiempo inicial era 0, ahí hubo un error. Después de eso yo calculo la diferencial de la concentración de A entre la diferencial del tiempo. Significa que yo voy a dividir toda mi columna de diferencial de concentración entre toda mi columna de diferencial del tiempo. Lo calculo y calculo todos los demás menos el último, acuérdense. De ahí yo voy a estar calculando el logaritmo natural de los promedios de la concentración de A, que va a ser el logaritmo natural de esta columna de aquí. Lo calculo
calculo todo el resto de mis datos y luego calculo el logaritmo natural de menos la diferencial de la concentración con respecto del tiempo. Significa que yo voy a tener aquí el logaritmo natural de menos esta columna que yo calculé aquí. La calculo y calculo el resto de mis valores. Estas dos columnas siempre van a ser negativas y es muy importante que lo hagan en este orden porque aquí estos van a ser mis datos de X y estos van a ser mis datos de Y. Entonces así tienen que estar acomodados para que a la hora de yo colocar el gráfico queden en la posición correcta. Entonces bueno, los selecciono y le doy en insertar. Ya de insertar me voy a gráficos recomendados y elijo el primero. Ya tengo aquí mi gráfico, lo voy a bajar un poquito. Bueno, yo necesito la ecuación de este gráfico, entonces yo selecciono un punto, el que yo quiera, doy doble clic y le pido que me agregue la línea de tendencia. Ya que tengo aquí mi línea de tendencia, le pido que me presente la ecuación del gráfico, aquí hasta abajo. Y yo ya tengo mi ecuación del gráfico, ¿no? Y igual a mx más b. Como valor de m, acuérdate que m es el que está junto a x, entonces como m yo voy a obtener 1.9389, que es aproximadamente 2. Ese es el valor que yo intentaría en el método integral, ¿no? Acuérdate que en el método integral yo comienzo siempre con los números enteros. Bueno, ese sería el valor de la pendiente que me da el valor del orden. Para yo encontrar el valor de la constante cinética, yo me fijo en la ordenada al origen b. El valor de la ordenada al origen es de menos 1.1061. Pero acuérdate que para yo encontrar mi constante cinética, lo que yo hago es que calculo el exponente de esa ordenada al origen. Lo calculo y ese va a ser mi valor de la constante cinética. Entonces mi orden sería de 1.9389 o aproximadamente 2 y mi constante cinética sería de 0.33. Estos son mis datos y ya terminé el problema. Espero que les haya servido mucho este problema. De todos modos ya iré subiendo más. Ahora, recuerden suscribirse para estar al tanto de nuevos problemas, soluciones de exámenes y cursos, porque existe para cada examen un curso. Ahora, si desean asesorías personales, pueden encontrar mi información de contacto en la descripción de este video. Y no olviden preguntar por el curso desde ceros para esta bonita materia.